parece que empecemos? Como ustedes quieran. Bueno, buenas tardes, como todos los jueves. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, les agradecemos especialmente a Jorge Esquinca, que él va a ser quien hoy dé la charla, Sí. este ciclo de charlas. Exacto. La charla se llama La evolución de la Quinta Baferreira de vivienda a museo. Perfecto, muy bien. Y bueno, Baferreira justamente este año es un año muy especial porque hay diferentes actividades relacionadas justamente con la conmemoración de su nacimiento. 150 años. 150 años. Y que para los que hemos pasado por la Facultad de Humanidades es también algo muy especial porque bueno, fue uno de los decanos, digamos, que ha dejado su huella sin lugar a dudas en la facultad. Entonces, bueno, esta exposición tiene un significado muy especial también para nosotros. Y bueno, Florencia. Voy a presentar a Jorge Esquinca, que es arquitecto con actuación profesional entre 1967 y 2003 y también es técnico universitario en museología desde el año 2015. Se desempeñó como docente en Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República entre 1967 y 1974 y entre 1985 y 2010 fue profesor titular grado 5 entre 1995 y 2010 y también fue nombrado profesor emérito en el año 2015. Actualmente es investigador honorario en la Fundación Baferreira. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ya dijeron las dos personas que me precedieron, este año es imposible no hacer referencia a los 150 años del nacimiento de Carlos Baferreira. Aquí le pusimos algunos títulos para tratar de sintetizar algo de su vida: filósofo, pedagogo, docente y directivo en todas las ramas de la enseñanza. Nació en 1872 y falleció con 85 años en 1958. La enseñanza pública fue un real compromiso de vida para Baferreira. Ya con apenas 23 años es nombrado profesor titular de filosofía en la universidad para dar cursos de enseñanza secundaria. La enseñanza secundaria era parte de la universidad hasta 1935 y allí entonces ejerció el profesorado de filosofía entre 1895 y 1923. 2 años después de ser nombrado, concursa en forma efectiva para el cargo y su concurso tuvo una trascendencia enorme, paró prácticamente a todas las clases de la universidad, para que el público las abandonó, digamos, para ir a escuchar ese concurso, y era fundamental porque era un poco el fin del positivismo reinante como línea de exposición filosófica en la universidad, con otra visión que era la que venía a dar Baferreira. Esa es la importancia. Luego, hacia 1913, iniciado por un movimiento estudiantil que reclama que a Baferreira se le otorgue una cátedra libre para que pueda seguir en contacto con quienes fueron sus discípulos y pasaron a una edad muy temprana por su magisterio, les interesaba mantener el contacto con el profesor. Entonces se inicia un movimiento que llega hasta hacer un pedido de personas entrevistan a Valle de Ordóñez, que era el presidente de la República. La Universidad no era autónoma, tenía que venir una iniciativa del Poder Ejecutivo para que esto se concretara, y finalmente se lo nombra en 1913 profesor maestro de conferencias. Es una cátedra libre cuya obligación es decir, abierta a todo el mundo. No se examinaba ni era para oír que Baferreira expusiera sus ideas, y así lo hacía una vez por semana, y su obligación era esa, con un temario libre también, a elección de él y a veces a sugerencia del propio público que le solicita que trate de determinados planes. Es así que su obra, que está hoy reunida en 25 tomos editados por la Cámara de Representantes, fue generada a partir de esta actividad de la enseñanza. Moral para intelectuales y Lógica viva surgen de la primera época de su profesorado de filosofía. Y luego, otros que están aquí, como sobre feminismo
estudios pedagógicos, propiedad de la tierra, sobre los problemas sociales, que este año se cumplen 100 años de su publicación. Surgen todo de conferencias que va dictando en la cátedra de conferencias, que nunca abandona, cesa con su muerte. A pesar de que estuvo enfermo un año, pero volvió a la cátedra. El Fermentario, también es el último libro que él hace, es una poco recopilación de muchas cosas que hizo. Pero no solamente docente, sino que también estuvo comprometido de cargos de dirección de la enseñanza. La primera foto a la izquierda es una foto del Consejo de Instrucción Pública, que era el organismo previsto en la Ley Varela para regir los destinos de la enseñanza primaria. Ferreira actúa entre 1900 y 1915, 15 años, no son 2 días, solamente superado por otro consejero que entra junto con él, el maestro Abel Pérez, que está hasta el 17. Él lo abandona cuando ya la cátedra de conferencia lo absorbe demasiado. Allí toma contacto con los problemas de la enseñanza y nace seguramente vinculado a esa experiencia su vocación de pedagogo. Sus trabajos sobre pedagogía surgen motivados por las observaciones de lo que él ve de cómo se está aplicando la ley Varela, que dista muchísimo de estar a la plenitud, a pesar de que ya habían pasado 30 años de su aprobación. Los maestros todavía escribían con faltas de ortografía, les pegaban a los niños, les enseñaban, no cumplían con... La laicidad viene después, no de entrada. En el 900 todavía la laicidad viene con Valle, pero sí que la enseñanza religiosa fuese libre y se enseñase al final, cuando los estudiantes se podían retirar tranquilamente, los alumnos, se daba la primera hora, todo muy confuso, todo, y ya le digo, hasta todavía seguían los castigos corporales, corrido al 900. Luego tenemos aquí, él ocupó también por 3 periodos de 3 años, en esa época eran de 3 años, el rectorado de la universidad. A partir del 29, ahí es cuando cae enfermo por el 30, y vuelve el 32 a la cátedra, así que es corto, pero el primer rectorado se ve cortado allí por eso, y después vuelve en 1935 nuevamente en hombros de un movimiento estudiantil a ocupar el rectorado. En 35, dictadura de Terra, el 31 de marzo del 33, se están haciendo proyectos de cercenar la autonomía universitaria, más allá de lo que era, ¿no? Porque la universidad no era un ente autónomo, pero querían modificar la representatividad de los organismos de dirección, cosa recurrente muchas veces en la política, y bueno, toda la universidad se encolumna atrás de Ferreira, que lo traen como escudo para ser el que defienda la universidad, que con su prestigio obligue a moderarse al Poder Ejecutivo sus posturas. Ya en el 29, de las primeras cosas que hace Ferreira es presentar un proyecto de Instituto de Estudios Superiores, que recién se va a concretar en 1945-47, ahí me falla, 47, la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que es lo que se muestra en esta foto. Aquí está el acto de inauguración de la Facultad de Humanidades, en los que en la propia ley de creación nombra a Ferreira como su director. Cumple 3 años de director, luego viene un decanato de Emilio Oribe y luego 6 años más de decanato de Ferreira, que llega hasta su muerte. Él fallece en enero del 58, y hasta ahí sus agendas del año 57 señalan hasta mediados de diciembre su asistencia a la facultad y al Consejo Central de la Universidad. Fue también un hombre de familia, importante hombre de familia.
con una esposa, con su esposa Elvira Raimondi, formó una pareja muy sólida, de mutuos apoyos, y el último libro que escribe Baferreira, que es Formentario, se lo dedica a ella, a Elvira Raimondi de Baferreira, por quien para mí no todo lo real fue dolor y no todo lo ideal fue sueño. También fue muy vigilante y preocupado de sus hijos, a pesar de que época en la que estamos, en el 900, recaía más sobre la madre muchas cosas, ¿no? Seguramente nunca cambió un pañal. Pero bueno, es posible esperar a un hombre del 900 que lo hiciera. Dice así su hija Matilde Baferreira en un libro que escribió. Caminando mi padre por el barrio Atahualpa, vio el terreno que hoy ocupa la quinta, cubierto por un pasto tan verde que pensó, qué lindo lugar para soltar mis pollos. Y allí se instaló más tarde y fue soltando, no solo sus pollos, sino también sus hijos. Y tuvimos una infancia sana y feliz. La quinta es el lugar que crearon entre los dos, entre Carlos y Elvira, para desarrollar la vida de la familia. Fue vivienda, o vivió la familia allí desde el 900, donde se mudan, primero alquilando el lugar, luego lo compran a los pocos años, y 1997, que es la fecha donde el cual fallece el último de los hijos de Baferreira que vivía en la casa. A partir de allí se inicia el proceso de transformación de la vivienda, finalmente fue un museo. Está bastante cerca de acá, ¿no? Porque agarrando Millán, llegando a la farmacia Atahualpa, que estaría aquí, esto no anda muy bien, que anda aquí, acá está la farmacia Atahualpa, y luego entonces tomando ahí por Arteaga se llega a la casa a la quinta Baferreira. Permiso, yo voy a cambiar mi pad porque este pad. No, así. Descansa así. Lo que pasa es que el otro papel es encerado, no me deja correr el rato. Es diferente, pero tiene una serie de cosas distintas al resto de las casas que se han venido viendo en este ciclo, incluidas todas en las quintas del Paso de las Duranas, ¿verdad? Primera cosa, que no es generador de catastro el previo de la quinta, sino que nace ya dentro de un catastro, dentro de un loteo ya hecho, ¿verdad? Eso es una diferencia sustancial, ¿verdad? No era un gran predio que después se fue achicando, como el caso de la Quinta Méndez Larzu, o que se mantiene bastante bien, como el actual Museo Blanes, ¿verdad? Simplemente estos son 60 por 60, y bueno, eran dos predios, uno de 40 por 60 y otro de 20 por 60, que luego se los compraron y los anexaron. Por eso es el tamaño un poco grande con respecto al resto del loteo. Les decía eso. Segunda cosa, tampoco estaba cerca de Miguelete. El Miguelete que está por aquí arriba. Esto que está marcado en la línea gruesa es el quitacalzones, que hoy entubado, empieza el entubamiento, no sé si ahí, en 8 de octubre y Mariano Moreno, frente al hospital militar, sigue todo por Mariano Moreno, luego cruza Boulevard Artigas, llega a Garibaldi, anda un poco por Garibaldi, toma por Porongos, sigue General Flores, Consulado, Majested y Carmelo, que es la misma, cruza luego, llega a Millán, cruza hasta Suárez, toma por Suárez, Juan Carlos Blanco, Adolfo Berro, Lucas Oves, y acá se pone para ir al Miguelete y desemboca aquí en el Miguelete. Es decir, más que quinta de Miguelete, sería una quinta del quitacalzones. Pero además otra cosa, nunca fue productiva.
nunca fue una quinta donde hubiera producción de alimentación, ¿no? El nombre quinta viene más por tradición familiar que por el hecho que haya sido una quinta del Miguelete, como es el caso de Mendilarzu y todas las otras que hay acá, ¿no? La de Santos y las demás, sino que es quinta porque así, algunas veces alguien ha pretendido discutir y decir la casona Baferreira, la casa Baferreira, no, es quinta, porque eso es como se manejó, el nombre que siempre se manejó la familia, de ahí viene la denominación, no pretendidamente por haber sido una quinta de producción. Este es el aspecto que tiene el predio, ahí está marcado en rojo, en la actualidad. Esto es de Google, obviamente, una foto aérea de Google, y fíjense ustedes que los árboles desbordan la calle, ¿verdad? Ahí, en la calle Carlos Baferreira, no hay arbolado municipal, no hay arbolado público. Todo es lo que sale, lo que se ve acá en esta esquina, toda esta masa que está aquí es proveniente de árboles de la casa. Así nos aparece cuando nos aproximamos por la calle. Ese es el portón de acceso sobre la calle Carlos Baferreira, antes Caiguá. Y aquí vemos ese jardín que con otra densidad de árboles, con otra altura de los árboles, fue el lugar donde sus hijos vivieron su infancia, esa infancia sana y feliz que dice Matilde. Aquí están, aquí en juegos, desarrollando la fantasía, ¿no? La fiesta de primavera, aparentemente es esto, los relatos que se hacen. Y fíjense una cosa, acá vemos a una de las hijas muy abrigada, pero los pies descalzos. Así vivían, de pies descalzos. Acá están otras fotos, de nuevo los pies descalzos siempre. Acá este es el hijo mayor, Carlos, y esto es Carlos y Alberto, los mayores, que están estudiando, están, no sé, consultando un libro aquí, no sé, y este está delante de un pizarrón, con túnica y los pies desnudos. Acá también, en invierno, Baferreira con la más chica del momento, que está ocupada es Matilde, y los demás se los ve claramente que están sin zapatos. En 1918 resuelven construir una nueva casa. Demuelen la casa existente y hacen una nueva casa. Ya en 1918 había nacido el último hijo, el mismo año 18, el menor de todos, y ojo, el mayor tenía 17 años. No pensar que hubo 8 niños, como yo el otro día le decía a unas personas que estaban visitando el jardín, no piensen que aquí hubo 8 niños correteando todos juntos, no daba, no. Ya el mayor estaba por entrar a la universidad. Y acá aparece una tercera persona de importancia en lo que es el museo, que es Milo Beretta. Milo Beretta, amigo de la familia Baferreira, era de formación pintor, había estado en París entre 1898 y 1915, un año antes, 1888, porque se va a los 18 años y nació en 70, y en el 95. Esos 7 años está en París y allí toma en contacto con un artista plástico impresionista, un escultor, Medardo Rosso, y ahí él, que había ido a estudiar música a París para ser pianista, cambia de orientación y vuelve pintor y vuelve con una colección importante de objetos de arte. Y este señor, cuando van a hacer la casa,
le pide al matrimonio que se encargue de la gestión de la construcción. Se contrata a una empresa constructora, que es Alberto Reborati, que no era arquitecto, pero que proyectaba arquitectura, había cursado los 3 primeros años en la facultad, y aparece Beretta como el intermediario entre la constructora y los propietarios, ¿verdad? Haciéndose ese rol. Y fundamentalmente influye en la creación del mobiliario, todo el equipamiento, todo el diseño de interiores, es donde está la gran obra de Beretta. Vamos a analizarlo después cuando veamos la colección de mobiliario, algunas cosas, pero lo que llama la atención sobre, por ejemplo, acá poniendo más grande la foto del escritorio en su origen, esta foto de 1920, la austeridad que plantea este mobiliario, la austeridad en el diseño y otra cosa, y la unidad que tiene el conjunto. Cada pieza dialoga con otras dentro de un mismo lenguaje. En contraste con lo que era la cuestión de la época, esto lo conocen todos, digo yo, lo han visto por acá, por todos lados, el hall de acceso que tenemos acá a la izquierda, a la Quinta Mendilarzu, donde hay un abigarramiento muy grande de objetos, que parecen más surgido de un coleccionista que de alguien que quiere ir a su casa, ¿verdad? Con gran profusión de cosas, gran lujo, y yo no digo que no fueran cosas interesantes, piezas buenas y de calidad de diseño, pero no, con una característica absolutamente distinta. Fíjense, por ejemplo, que en la Quinta Baferreira, el correspondiente a esta sala, de este hall de acceso, estaba equipado con sillas y mesas de mimbre. Marca muchas cosas de diferencia, ¿verdad? Bueno, y cuando fallecen los padres, en el 46 Elvira, en el 58 Carlos, como homenaje a ellos y con un tremendo afecto que sentían sobre la casa y que tuvieron toda su vida todos, resuelven la Quinta mantenerla incambiada y completo en su contenido, ¿sí? Absolutamente indiviso. No se quitó ninguna pieza, ni se llevó de recuerdo ninguna cosa en aras de esa unidad. Ni por afecto, ni por rédito económico salió nada de la Quinta en los años desde la muerte de los padres hasta ahora. En 1975, recién aprobada la Ley de Patrimonio, que es de fines del 71, el bien es declarado Monumento Histórico Nacional, en el primer listado de bienes, obviamente por haber cobijado a una persona de la influencia intelectual que tuvo Baferreira. En 1997, como ya dijimos, deja de estar habitada como vivienda, y en 2016 es reconocida como museo. ¿Cómo fue eso? Bueno, ¿cómo se logró? Bueno, primera cosa, esta foto de Elvira Raimondi, insoslayable en plantear este tema, porque fue ella la que inculcó en los hijos el que la casa debía permanecer siempre igual. Seguramente movida por el afecto que ella tenía por el lugar, por todo lo que había vivido, y también porque aparecen algunas cosas ya pergeñando que algún día iba a ser un museo, que iba a ser un lugar de homenaje a Carlos Baferreira. Hacia 1997 esta era la situación. Gran deterioro físico de todo la envolvente de la casa, el techo, los cerramientos, de las aberturas, ¿verdad? Fíjense, las cortinas de enrollar están ahí absolutamente imposibles, las celosías donde había postigos también rotas. Así estaba la casa cuando nietos y bisnietos en el 97, cuando la casa queda deshabitada, asumen la conducción de la Quinta. Primera resolución,
es continuar conservándola, pero con la conciencia de que no era posible hacerlo desde esfuerzos familiares. Lo que queda de patrimonio material de Baferreira, lo que dejó a su familia, fue esta casa. Después, bueno, cada uno siguió su vida, los hijos, con distintas, como siempre, ¿verdad? 8 personas hermanas hacen vidas muy distintas. Y bueno, y la conciencia de que para ser necesario era primero transformar esa condición de monumento histórico nacional que estaba en la letra en algo real. Es decir, que la sociedad lo reconociera como un elemento patrimonial que valía la pena conservar. Para eso, primero, no hay más remedio que hacer con esfuerzos personales urgentemente algunas horas o cosas para recuperar, para proteger el contenido. Se arreglan cortinas de enrollar, aberturas muy grandes, y en otras simplemente se los tapia, porque no había posibilidades de hacer otra cosa. Se pone un chapón de estos sintéticos que existen hoy día, se atornillan a los portales, y bueno, y si hay que sacarlo por alguna cosa, se sacaba la tornilla. No había posibilidad de hacer otra cosa, y se toma la decisión, después de que se hizo ese trabajo, en el año 2004, abrir la casa al público el Día del Patrimonio. Con poco aviso, pocas horas, simplemente 4 horas el día sábado se abre, no se abre el sábado y domingo, se acuerda entre todas las personas, porque esto había que hacer el esfuerzo personal de los miembros de la familia. Bueno, está, vamos a 4 horas el sábado, y fueron 250 personas, fundamentalmente vecinos cercanos, que siempre tenían la curiosidad de conocer esto, y ahí empezó un proceso que hizo que en el 2008, que fue el año del patrimonio de Carlos Baferreira, concurrieran en el fin de semana del patrimonio, entre sábado y domingo, 5.000 personas. Entonces tienen ahí la cola que había, esta en la esquina, la Quinta Baferreira está en Carlos Baferreira y Arteaga, esto es Carlos Baferreira y Escardó, llegaba hasta la esquina y doblaba por Escardó unos cuantos metros. Y un poco el ambiente que había en la calle, más de feria que de entrada al museo. Era así, fue, y bueno, y realmente después hubo que dormir todo el lunes, ¿no? Pueden imaginar que después de estar 8 horas de pie y atendiendo gente, bueno, pero se logró mucha cosa en estas aperturas del patrimonio, porque a partir del 2004 comenzaron a asistir a ver artículos de prensa, ¿sí? Se colocó en el imaginario colectivo que había una cosa, Quinta Baferreira, que siempre había estado cerrado, que no se sabía bien qué era, los niños del barrio fantaseaban con que había fieras en ese jardín y cosas por el estilo. Bueno, cada uno se aproximaba como podía, pero pocas personas entraban porque era una casa. Entonces, bueno, se fue en el 2006, fue de visita el presidente de la Comisión del Patrimonio de ese momento, que era el arquitecto William Rey, que fue, además con un historiador argentino, y ahí aquilataron de visual directa el valor que tenía la quinta. Al año siguiente vuelve la Comisión del Patrimonio, ya con el ministro Brovetto y la secretaria Macchi, y visitan ahí, y a los pocos días después resuelven dar una cantidad, destinar de los fondos de la Comisión de Patrimonio una cantidad bastante grande para el momento. Estamos hablando de decenas de miles de dólares, nada de centenas de dólares, ¿no? De centenas de miles de dólares, que permitieron recuperar la envolvente. Se rehace la carpintería exterior, se rehace se restauran pinturas en el techo del escritorio que estaban, ahora vamos a ver, y se pinta exteriormente. De esa manera queda lo que planteó la gente del patrimonio, decir, bueno, recuperemos la envolvente para que lo que esté adentro
no se sufra deterioros. Deterioros o vandalismo, ¿verdad? Porque no se estaba, era muy fácil entrar. Así que antes y después el acceso, el escritorio, el techo del escritorio pintado por Beretta, este rincón estaba en estas condiciones y así quedó luego de la restauración de la pintura. Restauración de la pintura que no fue solo todo el rincón, fue todo, se hizo una limpieza, hice algunos colores que estaban perdidos, como estos rojos, se repintaron, y en otros lados estaban muy pálidos, sobre todo los rojos eran los que estaban en mayor deterioro, hubo que los rehicieron, los trazos, la línea de dibujo que había allí. Ya después me voy a referir al techo en especial. Pero se restauró con el criterio de no restaurar a nuevo, sino restaurar al color que presentaba en el momento el techo. En rigor, no hay ningún testimonio de saber cuán intensos eran los rojos y los negros. Supuestamente fueran fuertes. Pero no hay ningún testimonio a color que permita decir, voy a este color porque es el que corresponde. Bueno, como respuesta a ese apoyo estatal que había logrado levantar la Quinta, la familia resuelve pedir la declaración del equipamiento como monumento histórico. Porque, ¿qué ocurre? La ley de patrimonio lo que permite proteger, así cuando dice esto es patrimonio, es los bienes inmuebles, pero lo mueble no. Entonces, bueno, expresamente se hizo un inventario del mobiliario y en función de eso se lo decretó. Luego, en 2008, todo esto entre el 2007 y 2010, yo las fechas no las tengo muy claras en este momento, se crea la Fundación Bafarreira Raimondi. ¿Con qué objeto? De pasar la propiedad del bien de las personas que constituyen la familia a una fundación. Un momentito. De esa manera se logra darle una mayor protección y que quien entregue algo sabe que lo está dando a instituciones y no a particulares. Señora. Sí, yo dijo que los bienes muebles no se consideran patrimonio, pero por ejemplo hay bienes muebles que son importantes, por ejemplo los se constituyen, señora, sí. Por ejemplo, en Fortaleza del Cerro, es un museo militar, así, ¿no se Los consideran patrimonio histórico? Sí, a ver. No, se hacen, digamos, las declaraciones aparte, digamos. Nosotros pedimos la declaración de patrimonio histórico del equipamiento porque no estaba dentro de la declaración de patrimonio histórico nacional. Se piden aparte. Ahora estamos pidiendo el archivo, declarar patrimonio del archivo con toda la documentación de Carlos y María Eugenia. Y bueno, nos dijeron que están trabajando mucho ahora en declaración de patrimonio histórico de archivos. Pero se hace esa parte. Nosotros nos pidieron un inventario de todo lo que queríamos entrar al patrimonio histórico, que yo lo estudiaba, me reconocieron que sí, que correspondía, porque bueno, Figari, qué sé yo, todo lo que se había mantenido, que estaban en buen estado, y fue lo que se hizo. Pero cuando se declara patrimonio histórico bien, es el padrón, digamos, con la casa, con lo que sea. El interior es otra historia porque hay que hacer inventario objeto por objeto. Pero se hace. Y la comisión va a la página de Comisión de O sea, Patrimonio. por lo que dice él, se hizo. Se hizo, eso se hizo. Es decir, no se puede sacar un mueble sin avisar a la Comisión de Patrimonio. Claro, es así. ¿No? Del lugar, no se puede. Esa es la protección. Hay que pedir permiso, si hay que prestárselo al Museo Blanes, como una vez se hizo antes de todo este proceso. Si hoy pidiera el Blanes para reeditar una exposición, bueno, o el Museo Figari nos pidiera, en realidad el Museo Figari nos pidió objetos en un momento y se ha hecho con ese procedimiento, Sí, claro, que son de dar documentos, aviso. fin. De dar aviso. Claro. Bueno, y luego finalmente se cedió parte del local para uso de la Academia Nacional de Ciencias. Cuando se crea la Academia Nacional de Ciencias en 2010, la ley de creación le encomienda al Ministerio de Educación y Cultura de proveerla de una sede. Entonces, bueno, se crea una comisión allí que visitan distintos lugares como posibles sedes,
en general, algunos seguramente algún bien del propio ministerio, y otras de instituciones, como el caso de la Fundación Baferreira, que fue ofrecerla al ministerio. Bueno, eligieron por simbólico y por las comodidades que le daba este lugar, y allí en la planta alta, donde fueron los dormitorios de la casa, que no constituía su equipamiento nada patrimonial, se instaló la Academia de Ciencias, se hicieron las lógicas reformas de rehacer baños y poner más instalación eléctrica, porque se puede imaginar que en 1918 no había gran confort en ese sentido. Bueno, entonces se inicia la transformación de la vivienda en museo. Ya ahora ya no había marcha atrás, ¿no? Había que conservar, hay que investigar y hay que difundir el acervo. Y ese proceso significó una resignificación del acervo. Ya el acervo no solo va a dar cuenta de la vida de la familia Baferreira y de eso, sino de otras cosas más. Y de la figura de Carlos Baferreira, sino de muchas más cosas. Bueno, el Museo Quinta Baferreira, ahí está la chapa de las dos instituciones, las chapas que anuncian la presencia de las dos instituciones. Y vamos a empezar a hablar del museo. Bueno, el museo tiene un acervo bastante diverso. El equipamiento es una colección que, como dijimos, se mantiene constante desde que Violeta lo proyectó. El jardín, la biblioteca de Carlos Baferreira, el archivo Baferreira, la fototeca familiar y un acervo musical importante. Bueno, el equipamiento, empecemos por el equipamiento. Repito las mismas tres imágenes del principio, son de 1920, y en general están iguales. Digo en general porque esta lámpara no existe más, porque la robaron a pedido, rompieron esta ventana y se la llevaron después de haber sido visitada por gente ilustre. La dejo por ahí. Sin comentarios. Rompieron el único lugar, estaba al lado, ya sabía, rompieron el único vidrio que necesitaban para... Abrieron la lleva, se la llevaron. ¿Año? No sé, fue por el Por 2000. los 90. Por los 90. Sí, debe haber sido por los 90, por una Porque cuando visita lo comentamos, que estaba allí, que seguramente en otra condición no hubiera ido, pero entre el 90 y el 95 pudo ir. pero bueno. El escritorio ha cambiado porque hubo una ampliación, que aquí no estaba hecha todavía. En el 28 hubo una ampliación, entonces la disposición de los muebles no es estrictamente esta. Y el comedor sí, el comedor, si ustedes van el Día del Patrimonio, van a encontrar puesto el mismo mantel. Y los mismos adornos sobre los muebles. Todo eso, claro, lo sacamos para el Día del Patrimonio, ¿no? No lo sacamos todos los días porque pensar en lavar este mantel será una vez, pero más vale no, ¿verdad? Por eso, un problema de conservación. No se puede estar, digamos, bueno, acá tienen el comedor, acá está sacado no el Día del Patrimonio. La debemos esa foto, que no hay ninguna foto del Día del Patrimonio. Aquí la salita y aquí el escritorio de Baferreira en 2 tomas. Me voy a detener un poco más en el escritorio como lugar, cosa más fácil para explicar las intenciones de Beretta. Bueno, Beretta está influido por Pedro Figari. Pedro Figari, que es un hombre múltiple, fue un hombre múltiple, recién empezó a pintar cuando tenía 60 años. Es decir, que el resto de los primeros 60 años de Figari a veces se conocen mucho menos que los últimos 30 que vivió, no sé si tanto, ¿no? 20 y algo, 20 y tantos. Pero fue muchas cosas, y entre otras cosas fue filósofo,
escribió un libro muy importante, Arte, Estética, Ideal, en el cual se basa luego su propuesta pedagógica de la Escuela de Artes y Oficios. Escuela de Artes y Oficios que era prácticamente un lugar correccional, era una suerte de INAU de la época, donde iban a parar los menores solos, y lo transforma en otra cosa distinta. Porque Beretta está influenciado por las corrientes europeas de vanguardia moderna que existen en el diseño en ese momento, que tiene distintos nombres según donde se van dando. La más conocida de todos es el Art Nouveau, se desarrolló en Francia y Bélgica, con distintos nombres, luego como estilo Liberty en Italia y como Secesión en Austria. Y también en Inglaterra, donde hay un movimiento que se llama Art and Craft, Artes y Oficios, que tiene muchos parentescos con las ideas que hace Beretta, que hace Figari y que Beretta aplica. Primero, el plantearse el salvar los conocimientos artesanales frente a la industrialización mecanicista, ¿verdad? Ya entonces privilegiar la formación del artesano, volver a lograr para el artesano su capacidad de ser creador, y eso es lo que plantea Figari, con una serie de líneas, apoyaban determinadas líneas de acción, ¿verdad? No solo pedagógicas, sino también, digamos, de acción influente sobre el diseño, cómo plantearse el diseño. Al igual que Art Nouveau, se plantea en los Art and Craft, y se repite aquí, el tratar cada ambiente en conjunto, como un todo. El Art Nouveau llegaba hasta diseñarse los vestidos de la dueña de casa a tono con el ambiente. Y también a buscar la funcionalidad de los objetos, y a partir de la funcionalidad determinar la expresión de los objetos. Arriba es el escritorio de Carlos Baferrari. Lo que se plantea es que la estética surja de poner en evidencia la funcionalidad del objeto y dejar que se exprese la forma construida y sacar partido plástico de ella y de los objetos que son necesarios para la construcción. Me explico un poco más. Fíjense ustedes, ahí hay una tabla muy potente, gruesa, de 5 centímetros, que sobresale del resto del mueble. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, ¿qué es lo esencial del escritorio? Tener un plano de trabajo amplio para poder desplegar todo lo que uno precisa. Bueno, entonces, si eso es lo fundamental, pongámoslo en evidencia. Tomemos eso como elemento fundamental del diseño. Luego, ustedes van a ver que no hay ninguna moldura, no hay ningún elemento agregado. Los elementos que aparecen como de ornato son las bisagras, las manijas y estos conectores metálicos que hacen necesario fijar la tabla a las patas. ¿De acuerdo? Y otra cosa, fíjese, todo el entramado de madera necesario para definir distintos estantes y distintos compartimentos están todos acusados. Aquí hay un parante, acá están las patas, pero después vienen estas segundas patas auxiliares, y acá, bueno, acá había una madera de 5x5 que está paradita ahí. Y eso es parte de las proporciones entre los distintos cosas, es que surge el valor estético. Distinto a lo que está expresándose abajo. Este es el escritorio de José Valle de Ordóñez. Obviamente, Valle de Ordóñez buscaba otra cosa que la que buscó Beretta para Barrera, buscaba
que demostrara su poder, ¿no? Obviamente. Pero aquí hay todo agregado, estas especies de cariátides y todas molduras que son adorno, pero no tienen nada que ver con el mueble. Puede haber sido esto, podría haber sido otra cosa. En cambio acá es la bisagra. Y esto es lo que se busca en el diseño de Beretta. Y eso hizo, por ser el único elemento, el único testimonio que queda de esa postura llevada a cabo por Beretta en base a ideas de Figari, es el único testimonio que queda de materialización de esas ideas de Figari en la actualidad en el Uruguay. Pueden quedar algún objeto suelto por el mundo, ¿no? Existen algunos museos o la familia Figari probablemente tenga algún objeto de la producción de eso, pero que se conserve el conjunto y el conjunto pensado para ya como tal y que se haya mantenido es lo único que queda en el país. Eso es lo que hace que sea patrimonio histórico el mobiliario. En base a eso se puede pedir eso. Y bueno, habiendo demostrado la autenticidad del mismo, ¿no? Beretta además trabaja en los detalles para acentuar esa unidad del diseño global y muestra su calidad de diseñador. Estas son las manijas que estaban, perdón, estas son las manijas que estaban en las puertas del escritorio. Más grandes están en una biblioteca. Aquí, como tiene que adoptarse un espacio menor, esto es un aparato que después vamos a ver de música, pone las patas hacia adentro, ¿verdad? Las fijaciones hacia adentro. En este caso, que es una vitrola, lo tiene que agarrar en dos planos distintos, entonces la tuerce, porque los dos agarres no están en vertical. Y esto es otra pieza que es una escalera para acceder a la biblioteca, que también necesita un agarre parecido a esto y lo repite. Siempre repite eso. ¿Esas cosas eran producidas en Uruguay? Todo esto está producido, todo esto está producido en herrerías. Acá. En concreto en la herrería Ferraudi. Porque entre las cosas que después voy a mostrar del museo, se conservó en la quinta todas las boletas de compra. Está bueno. Entonces eso, cuando llegaba el momento de tener que probar la autenticidad de los objetos, estaban allí las boletas. Si aceptas la autenticidad de uno, tenés una chorrera. O están de repente en 5 boletas está todo el equipamiento. Está bueno. Entonces es como, hay todo eso, esa es otra de las cosas que no lo recalqué tal vez cuando lo dije, ¿no? De diferencia con otros ejemplos de casas quintas. Ahí quedó completa, no se sustituyó. Aquí tenemos las fotos, ¿no? Es una pena, si hubiéramos tenido parte del equipamiento de la familia de Yarzo en este local hubiera sido extraordinario, ¿no? Bueno, y otra línea que plantea Figari de aplicar, la buscar inspirarse en motivos naturales, estilizarlos para lograr los objetos. Esta es la lámpara de mesa del escritorio y fíjense qué similitud que tiene con estas plantas, ¿no? Terminan en estos rizos y este arranque es muy parecido al arranque de las hojas aquí. Eso, y bueno, llevado con una calidad de diseño y también de ejecución, ¿verdad? Porque eran herreros que yo no sé cómo hizo para transmitirlo, ¿no? Te miro a ti como colega, ¿no? De que cómo logró Beretta transmitirle al herrero estas formas, esta manija que la quería así, ¿verdad? No sé si habrá hecho un molde, no sé, o dibujo. Lamentablemente no nos queda ningún dibujo de Beretta. Porque como suele suceder, esos dibujos se dejaban en el taller
y quedaban, y después alguien los tiraba cada tanto, ¿no? Pero yo digo, todo esto muestra una gran calidad de Beretta en esto, ¿no? Que no hace una aplicación mecánica del decálogo de Figari, sino que él crea sobre eso, avanza. Porque además Beretta sabía de herrería, porque él había estado trabajando con Figari en la Escuela de Artes y Oficios como director de todos los talleres. Y se ve que allí aprendió cosas, y otras cosas sabría por él. Porque él, en el diario al cual hemos podido llegar, un diario de Beretta, escrito los últimos 3 años de su vida, está en un particular, pero que se dio para que lo pudiéramos consultar y publicar, él cuenta anécdotas de cómo discutía con los artesanos cuando le decían que algo no se podía. Y lo discute con un herrero, y lo discute con un tapicero, y lo discute con sus hermanas sobre la forma de confeccionar una cortina. Al cual Pero tienen con eso se nace. ¿Perdón? Con eso se nace. Sí. Bueno, Es pero propio del ser humano y la creación. claro, por supuesto, pero él sabía, aprendía, porque para diseñar una cosa compleja como esta, también hay que saber que se puede hacer. O saber decir, no, si me decís que no la puedes hacer, porque él dice ahí, él pide una columna torneada que está en el piano, el piano con el cual la podemos ver, que es en forma usada, como uso, ¿verdad? Una sección más gruesa al centro y va afinando hacia los dos extremos. Y la quiere torneada, y el herrero dice, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Siendo así, con esa forma, no se puede hacer. Entonces le dice, bueno, téngame preparada una barra como esa y la fragua prendida, que yo vengo mañana. ¿No? Entonces él va, le dice, bueno, me pone en el punto más rojo de la fragua, donde sale la llama allí, la parte más gruesa. Entonces, claro, se calienta más allí que en el resto, entonces al girar y hacer la hélice, no se juntan todas más en un lado que en el otro, ¿verdad? No quedan todas igualmente espaciadas, porque está con distinta resistencia al giro, ¿verdad? Entonces dice que el herrero dijo, así que no lo hace. Y bueno, entonces no se puede hacer, ¿no? Pero él sabía y discutía. Y otro día cuenta con un tapicero, él quiere lograr algo con el tapizado, no sé qué era, bueno, no lo explica, lo otro era más fácil, además lo tenía ahí a la vista, y que no se podía hacer, dice, bueno, a ver, tráigame para acá la silla y tráigame acá un cuero, y él lo hace. Entonces el otro, está. ¿No? Y también otra cosa que cuenta, bueno, parece que había un encaje incorporado a una cortina de Wall, y las hermanas le decían que iba a ser imposible que eso después quedara cayendo bien la cortina, ¿verdad? Y bueno, al final se la gana las hermanas, lo hace él y se la gana. No, es decir, tenía manualidad y buscaba, o sea, eso, ojo que eso es una postura muy moderna también, porque antes el diseño no se preocupaban de eso, ¿verdad? Y bueno, y a veces hay gente que también a veces diseña cosas que son imposibles, porque se equivoca en las secciones, o se equivoca que para tener ese efecto, bueno, a veces hay que poner alguna pieza que distorsiona un poco, ¿no? Bueno, acá son otros detalles para mostrar la calidad de detalles. Esta es la sala de recibo de la esposa de Ferreira, donde acá es carpintería, y bueno, acá hay mucho detalle, ¿verdad? Ustedes pueden ver lo que se está enchapado, también acá, cómo se preocupa por una cantidad de cosas, o incorporando esta piecita de metálica a toda la carpintería general, que es una belleza, ¿no? Esto sí seguramente es comprado. Esto probablemente se ha comprado. O estas lámparas que están, en parte, colaboraron la esposa de Ferreira y sus hijas, porque este plano de luz no es un vidrio esmerilado, sino que es mostacilla, son cuentas transparentes de vidrio enhebradas en un hilo.
una al ladito de la otra, ¿no? Que logra un efecto obviamente de más calidad que un vidrio esmerilado. Bueno, el jardín, otra colección. Bueno, es un jardín de árboles dejados a su evolución natural, dejados en libertad, que la naturaleza tome las formas que resulten de la vida de las plantas. Aquí no es un jardín francés que se regula la forma, ni tampoco es un jardín inglés donde aparece una planada muy grande, despejada, llena de césped. Aquí no hay césped. Este jardín no se planta, no se fertiliza, ni se riega. El jardín se autoadministra. Puede ser enfocado como una colección botánica, por la cantidad de especies que hay distintas, la mayor parte exóticas, algunas autóctonas, por la forma que tienen esos árboles, altísimos. Es decir, este eucaliptus tiene una altura casi que desmesurada para el lugar donde está. O, por ejemplo, hay un ombú que en lugar de ser achaparrado y con copa, está para arriba, porque si no tenía luz. Entonces fue para arriba. Impacta el tamaño, porque como vas al Prado, hay Sí. árboles que son frondosos, impacta, al pasar por la zona impacta la altura. Bueno, y las vistas... Como vas al Prado, bueno, jardín botánico hay algunas especies, Sí, sí. pero lo que impacta es eso. Bueno, están juntas además, porque acá hay un error, si ustedes quieren, Pasas por ahí y decís, un error de planteo de haber plantado tan juntos los árboles. Fíjense, pues, acá son fotos, es decir, la vista no se escapa. En muy pocos lados la vista se escapa hacia arriba. Están en su máxima altura, la mayoría. Eso lo han dicho botánicos. Fíjense, esto está visto desde arriba, ¿no? bueno, que en general en las cercanías del arroyo dicen que la humedad es lo que permite para que se desarrollen las flores palmeras, pero a veces hay espacios, terrenos donde, bueno, la tierra, Claro. la fertilidad de la tierra permite que... Bueno, pero este jardín no es solamente eso, es lo que admite otra no mirada. está pegado al Miguelete. No, pero está más cerca aquí, está calzón. Sí, pero no es húmedo, ¿eh? No es un lugar, a pesar de la vegetación, la casa no tiene humedades. No es para nada húmeda, ni tampoco uno entra con olor a humedad a ningún lado. Esto es otra visión del jardín. La vida de los niños y su educación. Voy a leer alguna cosa. Dice, el matrimonio Bafarrera Raimondi tuvo 8 hijos nacidos entre 1901 y 1918. Este jardín fue el escenario de su infancia. Aquí desarrollaron su fantasía, gozaron de sus juegos y recibieron su educación primaria. Y dice Sara, una de las hijas, éramos niños arborícolas. Andábamos siempre descalzos. Recién cuando entrábamos al liceo nos poníamos zapatos todos los días. En la foto, los mayores... Hoy se promueve el contacto con la naturaleza, la energía, eso que se perdió. Bueno, y ahí se desarrolla una experiencia educativa comandada por Elvira Raimondi, la esposa de Ferreira, maestra titulada, era maestra de 3er grado, es decir, los maestros en esa época tenían 3 grados de formación, el primero era hasta el 3º de escuela, para atender clases hasta el 3º de escuela, el segundo hasta 6º de escuela, y de 3er grado que eran los que admitían prácticas de estudiantes. Ella era muy joven, 18 añera, a lo sumo se recibe de maestra, con esas calidades. Y ahí, regido por Elvira Raimondi, y en base a la idea de Carlos Bafarreira, de que la enseñanza primaria debía desarrollarse en estrecho contacto con la naturaleza, es que se desarrolla la educación de los hijos. Bafarreira propone
toda su vida estuvo proponiéndola y dice que su mayor frustración es no haberlo podido lograr, es que las escuelas urbanas abandonaran su posición de tales, ocupando locales entre medianeras, en el centro de la ciudad. Cuando empieza Montevideo no pasaba de Boulevard Artigas y la calle Miguel Este, está la zona densa urbana. Digo para ubicarse, no estamos hablando de Montevideo de hoy. Y entonces propone que todos los niños de esas escuelas se ubiquen muy cerca de ese lugar, relativamente cerca, no más de 20 minutos de viaje en tranvía, dice Ferreira, en predios, en un gran predio, para ese Montevideo de esas características, de 100 hectáreas, donde las escuelas, las aulas estén desperdigadas en pabellones en un gran parque. Parque mejor si estuvo arbolado, si se considera un predio arbolado mejor, si no, bueno, se plantará y crecerán los árboles. Y que el aula en sí sea solamente un refugio para los días de mal tiempo, que el resto del tiempo la escuela está debajo de los árboles. Llega un momento en 1927 que está por aprobarse, pero el Consejo vota 3-2 de que no. Y él lo único que le quedó como satisfacción es haber educado a sus hijos en un parque escolar a escala familiar. Los hijos estudiaban en su casa, vestidos por su madre, teniendo como ámbito el jardín. Jardín que se toma como disparador de distintos trabajos y enseñar determinadas cosas. Por ejemplo, nos quedó un único trabajo que por algo estaba en el propio escritorio de Bá Ferreira guardado, que es una colección de una revista manuscrita por los niños en hojas de renglones, la mitad de la 4 más o menos, tamaño ese, renglones, y ahí los niños escribían, publicaban lo que habían visto, lo que habían aprendido y lo que habían observado de los pájaros que había en el jardín, ampliándola con libros de texto, ampliándolas con artículos de prensa. De una entera, enseñé a investigar y a publicar. Menuda cosa que a veces hoy día cuesta, ¿no? que la gente sepa hacer eso. Y salieron investigadores de Fuste, de esos niños. Y bueno, eso es la forma. Y ahí sacan cosas, porque entre las cosas que le piden a los niños que parece publicar en esa revista, está una suerte de código deontológico de cómo realizar esas observaciones, que los niños con su lenguaje infantil escriben y que da cosas muy lindas. Si alguien lo quiere consultar, está escaneado, está publicado en Anáforas. En Anáforas, por Bá Ferreira y por Educación en la Quinta Bá Ferreira, está todo esto que estoy hablando, revista El Pájaro se llama. Bueno, y dice Bá Ferreira, mis hijos viven siempre en una quinta, es decir, en un grupo de piezas rodeadas de árboles. Viven en invierno como en verano, a pesar de tener una herencia más bien poco robusta, son muy sanos. No he perdido ninguno. Algunos hasta no se han enfermado nunca. En esa época, no haber perdido ningún niño, teniendo tantos, es algo señala. Bueno, otra colección, el archivo. El archivo estaba conservado y relativamente ordenado por la acción de una de las hijas, Sara Bá Ferreira, que encarpetó por tema los manuscritos de Carlos Bá Ferreira. Dado su condición de que estaba completo, el Archivo General de la Nación nos apoyó para presentarnos en proyectos de una asociación de apoyo a los archivos
iberoamericanos que tienen su sede en España y que otorga proyectos, frente a proyectos otorga fondos, y se logró pasar esto a una consolidación como un archivo profesionalmente ordenado. Actuaron dos archivólogas, María Luisa Cora y Berta Egoa, que ordenaron esos papeles, los limpiaron, los plancharon cuando algo estaba quebrado, los pusieron en todos objetos libres de ácido, en carpetines libres de ácido, en cajas libres de ácido, y así está los más de 60 cajas que tienen todos los manuscritos de Eva Ferreira. Más 7 o 8 cajas con el archivo de los manuscritos de María Eugenia, que también se custodiaban en la quinta, a pesar de que ella no vivió en la casa. Más todo un archivo referido a la construcción de la casa, que yo les decía de las boletas de compra, más una fototeca. Ese archivo ha sido fuente de investigaciones que han permitido a la doctora Elena Romiti, una investigadora de la Biblioteca Nacional, escribir un importantísimo libro sobre María Eugenia Eva Ferreira, que acaba con mitos y rarezas, digamos, así, que se decían, falsedades que se decían sobre lo que había sido su vida y su obra. Publicado hace 2 años. Y luego, cuando hubo necesidad de demostrar al Sistema Nacional de Museos la autenticidad de la colección, para ser reconocido como museo, y ahora sirve para hacer el planteo de patrimonio histórico, un estudio de todas esas boletas de equipamiento donde están descritos, y aquí aparece, digamos, transcrito en esto, los renglones que aquí aparecen escritos, y luego identificado con foto aquellos que son referencia a piezas nuevas, porque a veces es por la reparación de una cama, o por, ¿verdad? Son cosas que no son objetos en realidad. Bueno, ahí está todo el trabajo que también, eso me tocó a mí trabajar en eso. La fototeca, organizada por Pablo Esquinca, que contiene soportes distintos. Las más viejas son en negativos de 10 por 10 de vidrio, que contienen casi todas las fotos de los años 10 y 20, hasta fotos casi coetáneas, ¿verdad?, a color. Bueno, están ahí reconocidas. Había tenido las fotos un reconocimiento por parte de Sara Eva Ferreira de las personas, algunas son obvias, otras que ella conocía y otras que ella buscó que alguien le identificara, más otras que por similitud de una foto a la otra se van completando, ¿verdad? Está todo ordenada. Esos negativos en vidrio fueron acondicionados por el Centro Departamental de Fotografía y el resto por Pablo Esquinca, que los puso, digamos, según la directiva del Centro de Fotografía, como tenían que estar guardados. Bueno, la biblioteca había estado inventariada en los años 60 por una bibliotecóloga y apoyada por Sara Eva Ferreira, y todos los libros tienen su etiquetita con la clasificación decimal, y existe todo el relatorio de todos esos libros, ¿verdad? Por último, la colección de música. Está compuesta por grabaciones, la mayor parte discos de pasta, algunos de vinilo, menos, rollos para pianola, rollos de papel para en pianola, y además de estar estas colecciones, está el guardado. Esta foto que yo la agrandé un poco y se pixeló algo, muestra una de las bibliotecas del escritorio, que en realidad no es biblioteca, es discoteca, porque todo esto que está acá
y los similares para abajo son álbumes de discos. Y todo lo que está atrás de esta cortina también son álbumes de discos. Hay muchísima cantidad de discos de muchos autores. Según dice la tradición familiar, cuando se crea el Sodre en 1930, muchas veces le pedían a Abad Ferreira obras que sabían que él tenía y que el Sodre, obviamente en formación, todavía no disponía. Está inventariada, pero poco amigablemente, porque está inventariada por autor. Pero ¿dónde está? Esta pieza no está dicha, ¿no? Una de las preocupaciones que tenemos es lograr fondos para poder, con la Escuela de Música o con la FIC, lograr tener este tipo de... poder ordenar todo esto, ¿no? Porque ¿no? Los aparatos de música, reproductores de música, fueron restaurados en 2018. Son 2 Victrolas de cuerda, más un pasadisco eléctrico, más este parlante que se asocia al pasadiscos. Esta Victrola, que se llama ortofónica, ¿por qué se llama ortofónica? No sé, pero conocida como Victrola ortofónica, tiene una potencia tal que estando en planta alta se lo escucha. Esta otra ya es más íntima, ya es más bajo el volumen, ¿no? Pero esta es realmente muy fuerte. Los parlantes que están aquí adentro, atrás de esta tela, son realmente muy potentes. Bueno, acá va Ferreira manipulando los discos, pasa disco acá al lado del parlante y acá con la Victrola más chica. A la que luego se le cortan las patas, porque Abad Ferreira la tenía al lado de su sillón de sentarse. No olvidarse que cada disco duraba a lo sumo 5 minutos. Sí, para escuchar cualquier sinfonía, no sé la cantidad que había que poner, pero... Sí, pues, muchas revoluciones por minuto, eran 78. 78. Hay algunos de 33. El pasadisco ya es para 33 también, pero... Y en la biblioteca, en el escritorio, tenía él algún equipo de audio. Todos estos. ¿A todos en la biblioteca? Todos están en el escritorio. Hay el anexo ese que yo le decía que se construye después, se les llama la sala de música. Allí hay un diván donde va Ferreira, donde está ubicado el parlante. Y las Victrolas, sí, hay esta Victrola, la Victrola más grande, la ortofónica, está en esa sala, la otra estaba al lado de su sillón preferido. Y bueno, y allí, pero las famosas veladas musicales que hacía Abad Ferreira 2 veces por semana, jueves y viernes en la noche, lo llevarían claro, tendría preparada ya la pila de discos que iba a escuchar, pero ya tenía el programa, digamos. seguro, pero ¿verdad? Es decir, de todas maneras el trabajo físico de poner y poner y todo, y el público ahí parece que estaba absolutamente callado. Una pregunta sobre esas veladas. Sí. ¿Es cierto, o es una leyenda urbana también, que Feliberto Hernández tocó el piano ahí en la casa de Ferreira? Probablemente sí, porque eran compañeros de jóvenes. Después, bueno, la vida los llevó por diferentes caminos. Sí, además, en la obra, no Ferreira lo impulsó mucho a sí, Feliberto. incluso hay un libro que escribió Feliberto Hernández que los personajes se llaman como mis tíos. Y uno mira eso y dice, y esto, cuando descubrimos eso, quedamos fríos, muy joven, ¿no? Pero no sabemos, no hay referencias, ni concreta. cartas, ni fotos de eso, pero sí es muy probable que no haya ido a la universidad. Pero porque la familia de los herederos de Feliberto Hernández fueron mucho tras nuestra, a ver si nosotros tenía que haber cartas, tenía que haber fotos, y se fue armando el archivo y no apareció absolutamente nada, ni siquiera una foto. Pues cuando hablaban del archivo yo tenía ganas de hacer una pregunta. Sí. ¿Hay rastros del encuentro con Einstein, por ejemplo? La foto. En la fototeca. La foto. Bueno, está la foto. Que se hizo la cultura. Y está, bueno, podemos decirlo. ¿Lo qué? Está bueno, de la venida de Einstein, solo la foto. Lo único testimonio material que quedó fue la foto.
hay un supuesto diálogo apócrifo, digo apócrifo porque salvo que el periodista hubiera puesto la cabeza entre los dos, O una grabadora que no existía. o un Bafarreira que hablaba muy bajo en francés, con Einstein que respondía también en francés. Es una fantasía de periodista, ¿no? No digo que los temas no podrían haber sido los que trataron, capaz que sí, ¿no? Pero hace un diálogo allí que es mentira. Nadie lo pudo haber recogido, porque muy mal educado había sido un periodista en 1925 ponerse a menos de 1 metro de ellos para escucharlos. Más bien que la gente los habrá dejado No lo solos. hubieran permitido ellos mismos. Mi abuelo seguro que no. Hoy te lo hacen, pero en aquella época No, en no se aquella hubiera época hecho. No, seguro. más. Hoy día puede ser que te pongan 5, 10 micrófonos y no te dejen No se hubiera podido moverte. sentar en la plaza. No, no tengo con lugar privado, sí, seguro. Bueno, acá es decir, este piano es piano pianola. Bafarreira no sabía tocar ningún instrumento. Tenía un oído privilegiado, le gustaba la música, pero nunca aprendió a tocar ni siquiera el piano, que era lo más común en esa época, ¿no? Entonces se rodeaba de otras cosas. Por ejemplo, este piano es piano pianola. Es decir, que el piano suena como cualquier piano, el teclado se habilita, o se tranca la posibilidad de tocar el teclado si se hace pasar un rollo perforado que por un mecanismo neumático le va dando órdenes a las teclas para que toquen. No me pregunten cómo funciona. Lo único que sé es que hay perforaciones que están ubicados en distintos lugares con distinto tamaño. Eso supuestamente obtura o no obtura una salida de aire, y que se pierde ese aire, no sé, que baja la presión en alguna cosa y hace tocar determinada tecla que el Pero martillo. El movimiento del aire se hace cuando Así, el movimiento del aire se hace pedal. Nos decía un restaurador que al final no lo pudo hacer, que ahora pone motorcitos para ir. Bueno, eso era con pero también tiene este otro artefacto, que es un armonio. Esto suena como órgano, también por pasaje de aire, pero con un rollo que le comanda, que tuvo sonar en este caso. Pero también acá hay algo que no se ve bien, en la foto no se ve, pero ¿ven estas dos cositas? Son dos bisagras que permiten que se abra una pequeña puerta en este lateral, también el simétrico, y hay una tapa posterior que se saca y queda como que se puede poner sobre el piano como mordiéndolo sobre el teclado. Entonces, también el armonio tiene un martillo que corresponde con cada tecla y hace sonar la tecla. El día que este aparato se pueda restaurar. Hoy no lo hace. Pero el teórico de cómo funciona lo conocemos porque una persona estuvo estudiándolo y tratándolo de restaurar, que no pudo. Y acá estaba Ferreira en esa posición, precisamente, el armonio pegado contra el piano y él haciéndolo sonar. Hay una serie de clavijas que permiten regular velocidades, que permiten regular intensidades, supongo, y que permite sonar el piano con un acompañamiento de órgano si se quiere. Porque se puede anular la función de órgano y funciona solo el piano, o se le agrega y hace el acompañamiento, el órgano hace acompañamiento al piano. Muy interesante, pensando que es todo mecánico y que fue comprado en la década del 20. Sí. Perdón, ¿sí que siga? No, iba a comentar más que todo eso lo hace hoy un piano digital, digamos. Bueno, sí. Que tiene una computadora. Sí. No, ¿los herrajes son del estilo anterior? Sí. Entonces ese armonio lo hicieron acá en Uruguay. No, este armonio hoy diríamos que está tuneado. Porque me parecía, dije, un armonio acá en Uruguay. No, el armonio fue hecho en Estados Unidos. Pero después Beretta, este armonio estaba laqueado en negro. Beretta lo enchapa en roble, al igual que el piano, lo enchapa en roble y les agrega herrajes. La manija hoy que yo mostraba que tenía las patitas hacia adentro es esta. Estos 3 herrajes son claramente
diseño Beretta y superpuestos. Y acá, esta columnita en la que yo hacía el cuento de que, con la anécdota con el herrero. Sí, no, por supuesto, no. Claro, Estos no, objetos, si Beretta lo que es mobiliario lo manda a hacer aquí. Y cuando tiene que incorporar un equipamiento que es importado, lo tunea para integrarlo al conjunto. Bueno, el museo entonces tiene para conservar, investigar y difundir un conjunto muy variado de conexiones que es generadora de oportunidades y es un desafío para la gestión, ¿no? Porque hay que estar buscando, bueno, quién puede interesarse en esto, que lo hace si no alcanza con una sola formación para poder trabajar en este museo. Mucha cosa que hay que tener y bueno, y también con evidentemente una falta de recursos, a pesar de que existen fortalezas que han permitido al museo existir. Primero que nada, el criterio de la familia de conservar el acervo inalterado e indiviso. Sin esta decisión no habría nada. No quedaría nada, se habría ido todo. Luego de que el acervo está en buen estado de conservación. El mobiliario está bien, está usado, durante muchos años, pero está bien. Las condiciones de humedad y temperatura de la casa se ve que son favorables para que se conserven papeles, porque los manuscritos de Ferreira, que están en una suerte de papel, en mi época nos daban en la universidad para hacer los escritos, que era un papel mejor que el de mimeógrafo, que no era tan rugoso, pero que era ese tipo de papel con cierto cuerpo, ¿no? Y que ahí se usaba. Y está bien, pero los manuscritos de María Eugenia hay muchos que están en papeles más ordinarios o más finos, con menos gramaje. Algunos que son tipo papel carta, lo que antes usábamos para escribir las cartas en la época de las cartas que se mandaban por avión, para que no pesaban, ¿no? Además se traducía de un lado a otro. ¿Seguro? Claro, digo lo que era la tinta en ese También, momento, seguro. la calidad de Bueno, la tinta. de Ferreira hay mucha cosa escrito a lápiz. De María Eugenia, Y a tinta también. bueno, pero hay mucho, en ese tipo de papel hay mucha cosa a lápiz. Bueno, y luego, digamos, fortalezas, esta fortaleza de arranque, ¿no? Después se creó con rigor y continuidad para trabajar, hacer la gestión. Siempre se ha sido muy estricto en la gestión, sobre todo cuando vienen fondos exteriores, de rendirlos, de no perder comprobantes, de exigir comprobantes para cada cosa, y bueno, y el cumplimiento en los informes de todo ese tipo de cosas que han ido prestigiando la institución. Y también que se ha realizado, perdón que ahí se me corrió un poquito el cuadro, hay una realización continua de actividades culturales. Eso es otra cosa que mantiene al museo vivo, con público, salvo de marzo del 20 a ahora, que bueno, que ahí todos bajamos de intensidad de contactos, ¿no? Y hay oportunidades que hemos tratado de aprovechar. Hay instituciones afines al museo con las que es habitual realizar convenios o obtener relaciones, ¿no? Que van desde el Ministerio de Educación y Cultura, el Sistema de Museos, la Comisión de Patrimonio, la Universidad de la República, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, ANEP, son todas, se ha tenido, se están teniendo contacto en estos momentos, y siempre hay colaboración, porque importa la figura de Ferreira o importa la figura de Pedro Figari y Miro Beretta, o importa, bueno, otras cosas que pueden encontrar en el museo. María Eugenia, que no María haya vivido Eugenia, allí también. María Eugenia, claro. Y bueno, y hay un público afín que nos ha ido respaldando. Y bueno, nuestra hora son los sábados a las 11 de la mañana. Por varias cosas. Primero, porque la gente para venir al Prado, de Avenida Italia al sur, si no viene con tiempo y
pensando que va a salir de Montevideo y demás, no se mueve. Entonces, en la tarde para salir de noche ya es más difícil llevar gente, pues a esa hora. Y después fue una cuestión de organización familiar, porque esto mucho se hace a costa de presencia familiar. Aunque hay guías que se contratan para cuestiones especiales o apoyo de portería que se contrata, pero en general ese esfuerzo. Entonces el sábado de mañana generalmente se cuenta con un universo más amplio de personas con tiempo, ¿no? Y por eso estamos ahí. Bueno, hasta aquí llegamos. Para cerrar, simplemente una foto de familia que me pareció sugestiva, la he visto 1000 veces, pero se me ocurrió sugestiva para terminar, porque ahí está Carlos Ferreira, su esposa, como les dije, fundadora de la cultura de conservación, dos de las hijas mujeres, Sara parada y Matilde sentada, que hicieron mucho también por continuar, después que fallece la madre, esa conservación de la casa y aportando por ellas. Y bueno, y el primer nieto como símbolo de las generaciones que vinieron después y siguieron trabajando. Sí, ¿cómo está? Sí, ¿cómo están? Quería preguntarles, ¿quién hizo la restauración de los colores y los diseños y de la pintura de la pared? El taller de la Comisión Nacional de Patrimonio. Taller de restauración de la Comisión de Patrimonio. Lo de Emilio Beretta. Sí, el techo. Del techo me olvidé de decir cosas. Ya que me preguntás y voy al techo. Durante muchos años, nosotros no podíamos pasar de decir que era un techo de inspiración prehispánica, en culturas prehispánicas. Fuimos al museo. En 1916 se sabe que todo el cuerpo docente y muchos alumnos de la Escuela Figari fueron a visitar el Museo Antropológico de Buenos Aires, creo que se llama así, y el Museo de Historia Natural de La Plata. Allá fuimos alguna vez a Buenos Aires, al Museo de La Plata, lo recorrimos, a ver qué encontramos. Encontramos alguna cosita, alguna guarda, poca cosa más. Conseguimos bibliografía de diseños de culturas prehispánicas argentinas, que hay una recopilación hecha por, no me acuerdo cómo se llama el señor, pero buena, con mucho ejemplo y todo. Y más de que usaran colores blancos y negros, negros y rojos en algún lado, no pasábamos de eso. Hasta que en 2018 se nos facilitó por parte del propietario el diario de Beretta. Nosotros teníamos mucha esperanza de que ahí hubiera mucha cosa de Beretta. Había menos que las que pensábamos porque fue escrito entre 1932 y 35. Ya hace 14 años que había pasado la experiencia esta. Beretta en la mitad del diario está enfermo con problemas cardíacos. Él no es consciente de que son problemas cardíacos, los médicos no sé si no le dicen o no saben tampoco bien qué hacer, pero no es el hombre vital que podía haber escrito en otra época, ¿no? Pero de todas maneras, dice en una parte que de una libreta que tomó en el Museo de Río de Janeiro, se inspiró para hacer el diseño del techo de la Quinta Ferreira y también de su atelier, que hay unas guardas que pintó en el techo. Museo de Río, yo qué sé, no sé cuántos museos hay en Río, pero difícil con ese dato de mucho. Pero, para mal y para bien, el Museo de Río se incendió. En marzo del 18 creo que fue. ¿No? Y que era el museo, que fue el primer museo de historia natural, dicho en grande, como muchos museos. Después, no sé si tenía sesiones, pero de todas maneras la institución local era único, ¿no? Y bueno, se nos fue la única cosa que podía haber sido. Bueno, tacho. Pero resulta que Google le financió al museo la subida de todo el material que tuvieran digitalizado.
Y ahí entonces empezó en Google, no sé cómo se llama, uno de los tantos Google que hay por ahí, son imágenes. Y bueno, entonces un día empecé a buscar ahí, y encontré que había una cultura que se llama la cultura Marajoará, o Marayoará, como sea, que se desarrolló entre el año 400 y el año 1300 en la isla de Marajó. La isla de Marajó es una isla que está ubicada en la desembocadura del Amazonas en el Atlántico. Es una isla muy grande, tiene el tamaño de Suiza, la superficie de Suiza, y ahí hubo una cultura que se desarrolló con una producción cerámica muy fuerte y que sobrevivió porque las características del clima y el material permitió que sobreviviera. Pero es una cultura con la que nadie tuvo contacto, ningún europeo tuvo contacto, porque en 1516, cuando llega Cabral, el portugués que llega a Portugal, ya no existía la cultura. Ya decía más de 100 años que había desaparecido. Entonces, bueno, ahí hubo interés en los arqueólogos del momento, saquearon porque probablemente eran muchos norteamericanos y supongo que algún inglés también. Saquearon, los museos del mundo están llenos de esa cerámica. Y se creó en Brasil la fantasía o el mito de los Marajoará como griegos desnudos del Amazonas, utilizado tanto por Pedro II, cuando busca darle contenido cultural a un Brasil recién independizado, o por Getúlio Vargas, cuando fundó el Estado Novo. Entonces, lo Marajoará ha perdurado mucho en Brasil. En Bahía hay mucho. Más arriba, por Belén. Hay iglesias que se conservan Así. de ese tipo de... Así, pero son iglesias del año 1400. Sí, con el barroco recién iniciado. Y hay el estado de Belén. Claro, la isla de Marajó. Ahí todo Belén, toda esa zona, claro, imposible de ir, no creo que vaya nunca en mi vida, pero conseguimos sí bibliografía. Y mucha bibliografía por internet también, que nos permitió encontrar una serie de imágenes que puestas a un lado con la que pone Beretta ahí, son lo mismo. A ver si llego. A ver. Me facilito al principio. Esta es una, pero les voy a mostrar la otra primero. Después vengo ahí. Acá. Si ustedes ven, acá hay una cara. Sí. Que después fue distorsionada porque se le quitaron las pupilas de los ojos, se los hizo medio achinadito, porque se ve que a alguien le resultaba demasiado fuerte que esa cara estuviera allí todo el día mirando. Suponemos, porque sin razón aparente eso desapareció. Alguien se sentía incómodo. Seguro. Entonces, bueno, pero encontramos muchos pedacitos de estos se fueron encontrando. Y entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que era Marajoará. Otra cosa que muestra la gran capacidad de Beretta de hacer este dibujo, que la habitación tiene 4 metros de ancho por 8 de profundidad, por ampliación de dibujos que están hechos sobre los lados de una urna. Generalmente son urnas no cilíndricas, son unas, digamos, panzonas con un cuello, dibujados allí. Y él lleva esos dibujos del plano a una escala mucho más grande. Y hace una composición seguramente personal. Casi todos los símbolos se encuentran, salvo estos triángulos que son como con dientecitos para adentro, que no sé qué querrán. No los pude encontrar en ninguna
ninguna foto de las colecciones de Marajorá que hay en el mundo. Fue la única que no pude encontrar. Las demás sí. Las demás sí. Bueno, y ahí entonces, bueno, apareció una riqueza importante porque yo después me he encontrado con arqueólogos que le digo la cultura de Marajorá y saben de qué les estoy hablando, pero muy poca gente sabe. Yo mismo no sabía que la isla de Marajó estaba ahí. Esa isla se llamaba Isla de Marajó. Mi esposa sí, yo no. Se ve que la geografía ahí era salquí, me lo enseñaron. Pero todas cosas, ¿verdad? Que como que, bueno, resulta que miren que apareció ahora. Bueno, con esto, muchas gracias.